Muy buenas noches, espectadores y amigos de la retaguardia de Periodista Digital, un medio libre, un medio en el que quien os habla se siente, a pesar de las pocas semanas que llevo con vosotros, no sé si llega a los 2 meses, especialmente cómodo con una persona a la que admiro y tengo un respeto extraordinario desde hace más de 3 décadas. 3 décadas son las que llevo yo en esta profesión y él algunos años más, que es Alfonso Rojo, y con un proyecto que queremos consolidar, La Retaguardia, vuelvo a repetir, para que vaya calando su nombre, en Periodista Digital Televisión, y en el que lo vamos a dar absolutamente todo. Esta entradilla, para quienes me seguís, tiene sentido, sobre todo para los que tengáis redes sociales y conocéis pues, alguna circunstancia que he comunicado de manera pública en las últimas horas. Periodista digital, para mí, es no una opción, sino la opción y el medio de comunicación en el que, y espero que así siga siendo durante mucho tiempo, me siento a gusto, me siento cómodo y en el que voy a intentar dar, es de hecho lo que hago cada día, todo lo mejor de cuanto sé y de cuanto he aprendido en esta profesión al servicio de lo que debería ser la primordial obligación de un periodista: servir a la verdad y servir a todos vosotros, no servir a intereses personales ni a otro tipo de servidumbres más o menos confesables o inconfesables, cuando no bastardas. Por eso, aquí estamos, aquí seguimos, aquí podréis encontrarme, siempre y cuando, por supuesto, me sigáis respondiendo con vuestra audiencia, con vuestra confianza, y siempre y cuando, por supuesto, pues la dirección editorial y la dirección de esta casa consideren oportuno el que yo siga dirigiendo este programa. Dicho lo cual, insisto, los que me seguís en otros medios en los que también colaboro, como opinador o como tertuliano, pues creo que me habéis entendido perfectamente. Hoy es un día, miércoles, como os digo, hemos tenido la habitual sesión de control en el Parlamento, en la Cámara Baja, esos aquelarres a los que ya estamos tristemente acostumbrados todos los miércoles, que terminan siendo en la mayor parte de las ocasiones una descomunal bronca, una descomunal trifulca entre el gobierno socialcomunista, las minorías filoetarras, independentistas y secesionistas y la oposición, la principal oposición, que sigue siendo el Partido Popular, hasta que no se convoquen nuevas elecciones generales y salga otra composición distinta, o no, que diría el bueno de Rajoy de las cámaras, y el tercer partido político, que es Vox, la formación que lidera Santiago Abascal. ¿Qué noticias nos ha dejado este miércoles 21 de marzo? Pues nos ha dejado una inflación ya prácticamente en 2 dígitos. Fijaos que nos lo adelantaba el otro día nuestro buen amigo Daniel Lacalle, el mejor economista que tenemos en España, con permiso y con todos los respetos a otros que son también santos de mi devoción, como Rayo y como muchos otros. Mi buen amigo don Álvaro Climent, un extraordinario, además de analista financiero, un extraordinario economista, pero para mí Daniel Lacalle, por razones personales también, es alguien muy especial, porque considero que ahora mismo está al máximo nivel en cuanto al análisis económico se refiere. 9,8 de inflación. Así estamos. Este nivel no se veía desde los tiempos, para los que tengáis ya alguna edad, en los que Miguel Boyer Salvador era ministro de Economía y Hacienda. 1983. Yo tenía 13 años. No se había vuelto a ver en España una inflación como esta. Nadia Calviño está tranquila, porque como además tiene un puesto asegurado en Bruselas cuando quiera volver, y son 120 o 130.000 o 140.000 al año, los eurodiputados siempre os recuerdo que están en 15, 16.000. Estuve 4 meses en aquelarre que suponen las instituciones europeas y me quedé tan horrorizado de algunas de las cosas que vi que, aunque estaba muy bien pagado, preferí volver a mi predio doméstico y seguir haciendo lo que estoy haciendo en este momento, por ejemplo, ¿no? Nadia Calviño está muy tranquila, insisto, porque tiene el futuro resuelto y dice además que esto, la culpa es la guerra. Ella dice la guerra de Putin. Bueno, vamos a dejarlo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero que las 3/4 partes, supongo que tiene a cabezas de huevo, haciéndole muchas hojas de Excel para parametrizar perfectamente la parte que corresponde a la guerra, según la número 2 del generalísimo Sánchez, de Antonio Sánchez, y la parte que no corresponde a la guerra. Es fácil la conclusión. Llevan 3 años gobernando. Hombre, algo
tendrán que ver, ¿no?, sus pésimas políticas económicas y su mala praxis de una desgracia que hemos arrastrado durante 2 años y de la que no hemos conseguido salir. Nos generan problemas, buscan soluciones y en muchos casos no solamente no arreglan lo que han desarreglado o lo que han terminado de destruir, sino que crean nuevos problemas. Hace 48 horas ofrecieron una salida que muchos transportistas han considerado insuficiente, a otros de momento les vale y por eso los paros van minorando. Ayer nos lo explicaba muy bien José Luis Gil en la entrevista, y si no visteis el programa, recuperaros el link del programa de ayer, de la retaguardia de ayer, secretario general de FENADISMER, que bueno, pues nos explicaba que entendían perfectamente que algunos camioneros que, a pesar de esas ayudas, siguen arrancando su camión, pero si lo hacen es a pérdidas, pues tengan que seguir con los paros. Otros a lo mejor no, pero digo que han creado un problema donde no lo había, porque ahora a los que le han generado un marrón de 1000 pares de narices es a los gasolineros. Y no me refiero a los señores que tienen una cadena de gasolineras o a las grandes transnacionales, no voy a dar marcas comerciales, que están en el nombre de todos y que pueden permitirse el lujo de adelantar esos 20 céntimos, porque por si alguien no se ha enterado muy bien, esto va de ese palo. Es decir, el gobierno de momento no pone esos 20 céntimos porque no hay un duro en las arcas. Puedo decir más alto, pero no más claro. Los adelantan los gasolineros. ¿Qué ocurre con esos miles de empresarios autónomos, en muchos casos, que tienen una gasolinera en un pueblito pequeño? Que no tienen liquidez, coño. Que no pueden adelantar esos 20 céntimos. Sí, el gobierno les ofrece ayudas. Y ahora que repunta la inflación en un límite bestial y los tipos van a volver a subir, vamos a ver a qué interés se lo van a cobrar luego. Pero por mucho que quieran correr, esto tiene que estar sí o sí de aquí al viernes. Y si no tienen liquidez, no tienen liquidez. Y hay cientos, miles de gasolineros, y ya lo han dicho, de pequeños municipios, insisto, y de pequeños pueblos, esas pequeñas gasolineras de carretera por las que todos pasamos y que todos conocemos, que en unos días van a tener que cerrar. Gracias, Pedro Sánchez. Si esto era todo lo que se te iba a ocurrir, lo has hecho de puñetera madre. De puñetera madre. No has resuelto el problema de los transportistas, sigues teniendo cabreados a más de la mitad, por ser suave, o a las 3/4 partes de ese colectivo, y encima has fastidiado pues a otro colectivo que tenía mucho que ver con el transporte por carretera, pero que no era directamente ni el aludido ni el afectado. Sigue así porque te estás cubriendo de gloria. Pedro Sánchez, los socialcomunistas nos quieren arruinados y nos quieren aborregados y analfabetos. Hoy también es el día en el que hemos conocido todos los detalles de ese decreto, de esa reforma educativa que prepara este Ejecutivo, o que quiere perpetrar este Ejecutivo, y que pues se carga de un plumazo en la enseñanza secundaria. Pues, por ejemplo, la filosofía. No es importante. A los socialcomunistas la filosofía se la rasca, les da igual. Que no es que se cargue la historia, pero la ordena de una forma un tanto creativa, por si no lo habéis escuchado todavía. Esto de toda la vida, de estudiar la historia como una línea cronológica, esto ya es un concepto fascista, seguramente, para los socialcomunistas. Lo van a hacer de otra forma, la van a ordenar en bloques temáticos. Llevaros la mano a donde creéis conveniente. El descubrimiento de América, pues nuestros jóvenes ya no lo van a estudiar. ¿Para qué? ¿Qué tontería, qué chorrada? Todo de descubrir América. Qué imbecilidad, ¿verdad? No van a estudiar tampoco la Revolución Francesa, pero tampoco es importante. Es un lío que tuvieron ahí en Francia, allá por 1789, ¿no? Y que dio paso a un cambio de era, entre otras cosas. Inauguró pues el siglo de las luces, la racionalidad, una forma distinta de pensar. Fue un auténtico punto de inflexión en la historia de la humanidad. Esto no es importante, ¿qué más da? Lo importante es todo el lío LGTBI, lo importante son las leyes de género y lo importante son otras chorradas que a este gobierno se le parecen muy relevantes. Ni siquiera es ideología, es sectarismo y odio de la peor calaña y de la peor especie. Os hablaba antes de la guerra, decía doña Nadia Calviño, que la guerra es la culpable de todo. Hoy han continuado las negociaciones entre los representantes de Ucrania y de Rusia. Los ucranianos estaban más o menos contentos, ya llevan varios días diciendo que, bueno, pues que si no entran en la OTAN, no entran en la OTAN, pero claro, lo que quieren es que se vayan los rusos, que al fin y al cabo, bueno, pues son quienes les han invadido y quienes están masacrando a su población civil. Eso sí, a los rusos no les está saliendo gratis la jugada porque están muriendo muchos miles de rusos en el frente. Y esto
a Putin le hace propagandísticamente y a nivel de su pueblo un flaco favor, por mucho que ejerza un control férreo propio de un dirigente totalitario de los medios de comunicación, de las redes sociales y de lo que se filtra. Por cierto, detalles chuscos, por reírse, por no llorar, que hemos conocido de estas negociaciones. El turco, por ejemplo, no quiso ni darle la mano a nadie de la delegación, porque sabéis que dándole la mano, pues a un tío en función de... con guantes de látex. A otro lo habían envenenado con polonio en el té hace no sé cuántos años. Y los ucranianos, y no bromeo por si alguien no habéis escuchado esto todavía, no lo habéis escuchado en ninguna radio o lo habéis leído en ningún periódico, los ucranianos tenían instrucciones de no comer ni beber nada de lo que se les ofreciera en esa mesa. No es una broma. Insisto, más de uno se ha visto envenenado por tomar un té y, bueno, Abramovich, pues ya sabéis que le ofrecieron unas chocolatinas a uno de los negociadores ucranianos y creo que pues las está pasando bastante puñeteras. Es, bueno, una costumbre, no voy a decir que sea una costumbre solamente de los rusos. La literatura y el cine y la vida real están llenas de estas cositas que de vez en cuando hacen los servicios secretos y determinados gobiernos de distinto pelaje, pero era de ver a los ucranianos con la cantimplora, con la mochila, por si tenían sed en un momento dado. Cuidado, y no dejar de vigilarla en ningún momento, como cuando entrabas en un sitio de copas poco recomendable y te decía no pierdas nunca de vista el cubata, no sea que estos días que hemos visto un suceso, anoche lo veía en alguna cadena de televisión, del ladrón o el atracador de la burundanga. Bueno, pues de guerra vamos a hablar, no exactamente de las negociaciones, porque hoy he invitado a un personaje muy especial, amigo mío desde hace más de 30 años, y el periodista que más sabe, os lo llevo anunciando desde hace algunos días, pero por fin hoy va a ser el día, en el que disfrutemos de esa entrevista. Fernando Rueda Rieu, nuestro mayor experto en servicios secretos, en servicios de inteligencia, tiene escritos decenas de libros acerca del CSIC, el antiguo CSIC, hoy CNI, los servicios de inteligencia españoles y también sobre el papel que la inteligencia, la propaganda, la contrapropaganda, la información y la desinformación juega en los conflictos bélicos, en los que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es y buen amigo y colaborador y tertuliano de Periodista Digital Televisión. Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo una vez más. Es un placer estar en este templo de la libertad. En este templo de la libertad, sí señor, en este medio libre, como algunos que quedan, ¿no? Este quizá más libre, porque también es verdad que hay algunos medios a los que se llena la boca con ese sacrosanto concepto de la libertad a veces tan prostituido y resulta que son solo libres de algunas cosas, de otras son menos libres y más dependientes. No quiero liarme. Don Sergio Fidalgo, tenemos la inflación en doble dígito, un 9,8, algo que no vivíamos, los que ya tenemos una edad, como usted y yo, desde los tiempos de Miguel Boyer Salvador, aquel ínclito ministro de Economía que precedió luego en el cargo a don Carlos Olchaga Catalán, que pasó de industria a economía y que también acumulaba una inflación de un 7 y de un 8%. A Pedro Sánchez parece que esto no le preocupa en demasía, juzgar por lo que hemos visto esta mañana en sede parlamentaria, y en cuanto a la responsable de la materia, doña Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, dice que, hombre, que esto es por la guerra. Ella dice, por la guerra de Putin. Dice que las 3/4 partes, lo debe tener promediado su servicio de estudios, tienen que ver con la guerra. Parece que estos tíos acaban de llegar y que pasaban por aquí, Sergi. Aparte de arruinar a los españoles, como están haciendo, sigo insistiendo, ¿se ríen de nosotros o nos toman por imbéciles? Ambas cosas son malas. Bueno, tú piensas que lo que no consigue una pandemia lo puede conseguir inflación. La inflación es letal siempre para cualquier gobierno. Cuando la gente va al supermercado, va al mercado y ve que los precios día tras día van subiendo, eso no hay gobierno que lo aguante. Por lo tanto, debería estar muy preocupado Pedro Sánchez, porque, insisto, este sí que es el tema que puede acabar con su gobierno, de verdad, por mucho que intente disimular. De hecho, ya estamos viendo que los 20 céntimos de ahorro de combustible van a quedar en nada, la gente prácticamente no lo va a notar y, por lo tanto, esa medida, como otras que está tomando, no van a ser eficaces y van a seguir subiendo los precios. ¿Qué es lo que intenta hacer? Lo que hace el gobierno siempre, este gobierno desde el minuto 1 que entró en Moncloa. Básicamente disimular, marear la perdiz y aprovechar
inmensa potencia de foco mediática, porque tiene una potencia de fuego increíble, para intentar disimular y que sus aliados en la prensa vendan que este gobierno no lo hace tan mal y el rollo este de la guerra, que de acuerdo, la guerra afecta, sí, sobre todo a los ucranianos. Ellos sí que realmente están pagando las consecuencias de lo que ha hecho Putin. Lo que estamos viviendo en España es simplemente que no tenemos una economía fuerte, con un gobierno que se empeñó precisamente en no potenciar el tejido productivo, tenemos una economía endeudada, porque el gobierno no hace más que gastar, gastar y gastar, y por lo tanto cuando viene un elemento perturbador como una guerra, nos encontramos que no tenemos herramientas para poder hacerle frente porque estamos tan endeudados que es muy difícil poder hacer políticas económicas eficaces. Por eso no hay rebajas de impuestos, por eso las ayudas son ridículas, por mucho que la vendan como que son increíbles, es porque no hay un duro y este gobierno tiene que recaudar porque sus políticas de gastos son básicas para que sus clientelismos diversos, que son muchos, tanto los de Podemos como los del PSOE, mantengan a esa clientela fiel que les vote y puedan intentar ganar las elecciones. Pero no les va a bastar ni con eso, porque al final no tendrán dinero para comprar votos y por lo tanto acabarán perdiendo. Fíjate hasta qué punto que es un gobierno que ni siquiera cuando rectifica o cuando toma algún tipo de medidas acierta, ¿no? Manuel Fraga hizo célebre aquella frase de que los socialistas solo acertaban cuando rectificaban. En este caso, ni eso. Hemos asistido en las últimas 48, 72 horas a esa oferta, a ese paquete de medidas que ha ofrecido el Ejecutivo a los transportistas para calmar y enfriar la protesta. Y es verdad que en parte lo ha conseguido, solamente en parte, metiendo en el marrón, perdón por la vulgaridad, a los gasolineros, a muchos de los cuales va a condenar a la quiebra. En abril van a cerrar una miríada de pequeñas gasolineras que en muchas ocasiones no pertenecen a grandes consorcios o empresas petrolíferas, sino que son pues, de un autónomo que tiene una gasolinera en un pueblo y que es quien, por decreto gubernamental, el aprobado ayer martes en Consejo de Ministros, tiene que adelantar los 20 céntimos que le va a regalar el gobierno a los transportistas y a los camioneros. Y si no tienen liquidez para ello, ¿qué pasa? Se les condena al cierre. Y de hecho ya hay un cálculo, hay varios cálculos estimados, hablando de que esto va a ser un golpe durísimo en la línea de flotación de ese ámbito económico. Es decir, no terminan de arreglar un problema y crean otro donde no lo había, desarreglando a un colectivo o a un grupo o a un ámbito económico que, oye, tenía que ver con los transportistas, pero pasaba por aquí. No dan una derechas, Sergi. Es que es lo que hemos comentado antes, no tienen un duro. Si tuvieran dinero, si tuvieran una política económica presentable y por lo tanto tuvieran fondos para poder hacer ese tipo de emergencias, afrontarlas, no habría problema porque simplemente adelantarían el dinero o harían una especie de línea de crédito para que los autónomos que tienen gasolineras pudieran conseguir este descuento lo antes posible. Pero como no tienen dinero, ¿qué van a hacer? Diferir pagos, todo es diferir pagos, diferir rebajas de impuestos, porque les interesa es recaudar ahora todo lo que puedan. Insisto, es que no solo tienen esta línea porque solo pueden recaudar, porque claro, cuando tienes ministerios que son solamente de gastos, como el de igualdad, y se tiran decenas de millones de euros, claro, eso hay que pagarlo. Insisto, los chiringuitos se tienen que pagar. Y este gobierno, como no quiere renunciar a sus chiringuitos, pues tiene que intentar seguir sangrando a los autónomos y a las empresas. Y por lo tanto, muchas de estas medidas son más bien cosméticas e, insisto, van a quedar en casi nada. Sergi, una cosa para terminar que, bueno, no tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo he propuesto hoy a nuestros espectadores un titular, bueno, pues que intentamos que sea, que enganche o que genere un interés en la audiencia, pero que a la vez sea puramente informativo y no por utilizar palabras más o menos duras, menos en real. Va a ser que el Ejecutivo de Sánchez nos quiere arruinados y aborregados o analfabetos, a juzgar por lo que están perpetrando, y elijo bien el verbo, contra las nuevas generaciones. Hemos conocido ese proyecto de reforma de las enseñanzas medias, de la enseñanza secundaria, mejor dicho, pues en el que, entre otras lindezas, se recoge la eliminación de la filosofía. La filosofía para estos pájaros no es importante. No eliminan la historia, pero la reordenan. Esto de toda la vida, de la historia estudiada cronológicamente, a este gobierno socialcomunista le debe de parecer algo nefando, diabólico y fascista, ¿no? Porque a partir de ahora se va a estudiar, o ello quieren, si antes no les echamos de la Moncloa, ordenar por bloques temáticos, entre comillas, la historia. Y claro, ahí ya el sin Dios puede ser de ovación y vuelta al ruedo, porque si ordenas por bloques temáticos, es lógico pensar que lo van a hacer con criterios ideológicos
políticos, cuando no sectarios. Se le va a dar mucha importancia a todo el tema LGTBI, a todas las leyes, como dicen ellos, de género, olvidando que el género solamente existe en el estudio de la lengua, ¿te acuerdas? Masculino, femenino, neutro, ambiguo, epiceno, y el sexo es otra cosa. En fin, pero ni van a estudiar nuestros jóvenes, nuestros chavales, filosofía, ni van a estudiar historia. Eliminamos, pues no sé, el descubrimiento de América, eliminamos la Revolución Francesa. ¿Qué importancia tiene eso, verdad, Sergi? Insisto, nos quieren arruinados, que ya nos han arruinado, y además analfabetos. A ver, es que hay una tendencia en los gobiernos que es intentar, no voy a decir adoctrinar, pero digamos, casi adoctrinar. En la escuela lo que tienen que hacer es enseñar matemáticas, enseñar religión, enseñar económicas, enseñar valores, si quieren una asignatura de constitución y de valores, pues una asignatura, pero punto. Pero lo que no tienes que hacer es coger toda la enseñanza y convertirla simplemente en la transmisión de los valores del partido que gobierna, porque para eso no está la escuela. Eso tiene que hacerlo los padres. Los padres son los que tienen que insisto, fuera de una asignatura genérica sobre, pues sí, sobre el sistema político español, sobre un poco los valores de la democracia, la Constitución, si quieren una asignatura optativa de religión para aquellos que piensan que es importante, pero fuera de eso, nada más. O sea, todos estos temas ideológicos los ha de transmitir la familia, y que la familia decide si sus hijos tienen que tener esos valores o no. Insisto, fuera de la base común digamos, de la democracia y la Constitución. Pero bueno, es que claro, este gobierno que básicamente es pura ideología de género, pura ideología, digamos, antiempresa, pura ideología nacionalista y antiunidad de España, pues claro, este gobierno pues tiene que intentar convertir la escuela en otra cosa. Pero bueno, tampoco hay que reconocer que esto viene de lejos, no viene de ahora, y cuando el Partido Popular ha gobernado tampoco lo ha cambiado. Ha permitido que siga esa línea. Con lo cual, pues bueno, pues yo solamente espero que que no llegue a buen término y, como tú bien dices, pierdan las elecciones y se haga que aprenda que la gente aprenda matemáticas e historia, joder, que cada vez saben menos, cada vez escriben peor los chavales. Está meridianamente claro. Sergi Fidalgo, no te molesto muchos más minutos. Seguiremos charlando en Periodista Digital y en La Retaguardia. Cuídate mucho y hasta la próxima. Cuídate. Camarada, amigo Hasta y compañero y director del Catalan.es. Suerte. Gracias, hasta luego. Fernando Rueda Rieu es muchísimas cosas, en mi opinión, que no es humilde en este caso, es la realidad, es con toda seguridad el periodista que más sabe de servicios de inteligencia y de servicios de información del mundo de los espías. Si queréis que lo diga de una forma un poquito más morbosa, tiene escritos cientos, miles de reportajes acerca del asunto, también decenas de libros, hablando no solamente de los servicios de información en nuestro país, sino de las principales agencias del mundo, agencias gubernamentales y también privadas. Es un especialista también en conflictos bélicos y es un especialista en un asunto que ya esbozábamos en cierta medida con Rubén Herrero, nuestro buen amigo profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Políticas de la Complutense, pero al que hoy me quería acercar desde un punto de vista más periodístico, pero más también del ojo experto, como digo, de Fernando. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Periodista Digital Televisión. Hola, Eurico. Pues nada, encantado de estar aquí contigo, como siempre, ya lo sabes. Oye, encantados, el honor es nuestro. Se dice siempre, yo sé que es un tópico, pero bueno, vamos a empezar por los tópicos y de lo general vamos pasando, Fernando, a lo particular. Se dice siempre que la primera víctima en las guerras, por encima, por supuesto, de las pérdidas de vidas humanas, de los heridos, de los desplazados, como se habla ahora eufemísticamente de los refugiados, de esos, pues no sé, podrían llegar hasta ser 10 millones de pobres gentes que han sido o expulsadas violentamente de sus casas, en algunos casos han tenido que dejar a su familia, hasta directamente los que han tenido que huir del país, básicamente para que no les maten, las cosas como son, ¿no? Pero la primera víctima, aparte de las obvias, en toda guerra, en todo conflicto bélico, es la verdad, es la información. ¿Cuánto hay de propaganda, en tu opinión, Fernando, que ya has visto unas cuantas de estas, y cuánto de contrapropaganda, cuánto de información, cuánto de desinformación? Y, sobre todo, me refiero a un mainstream que ahora no voy a centrarlo solamente en los pro-Putin, también
también voy a centrarlo, en los que acríticamente ahora mismo están de parte, bueno, del país que en realidad ha sido invadido, las cosas como son, que es Ucrania, pero es llamativo que hasta en el metro ya, cuando bajas a las 8 de la mañana para ir a tu puesto de trabajo, todo el mundo, desde hace 15 días o 3 semanas o un mes, gentes que no sabían, con todo el cariño del mundo antes, ni dónde estaba Ucrania en el mapa, pues son completamente expertos en geopolítica y te explican lo que tiene Putin y la estrategia de Putin en la cabeza y lo que tienen que hacer los ucranianos para resistir, etcétera, etcétera. Y todo a través de 4 tweets leídos en las redes sociales. Información, manipulación, propaganda y contrapropaganda, Fernando. Vamos a ver, si nos limitamos a narrar lo que está ocurriendo, que yo creo que es muy importante para luego poder sacar opiniones, lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que ocurre en todos los conflictos bélicos, lo que ocurre en todas las guerras, es que la verdad es lo primero que pierde, es lo primero que sale por la ventana huyendo. Y lo hacen siempre los dos bandos. Esto es lo que se llama la propaganda de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los nazis narraban la batalla a sus seguidores, diciéndoles básicamente que cuando ganaban, ganaban arrasando, y cuando perdían, estaban ahí, ¿no? Y los aliados hacían exactamente lo mismo. De ahí esa imagen pública e internacional que adquirió la BBC en la Segunda Guerra Mundial, que era la que contaba a los que estaban rodeados de nazis, les contaban lo que estaban pasando. Pero nunca les contaban exactamente lo que estaba pasando, porque eran optimistas, digamos. Ahora mismo lo que está ocurriendo es muy simple. Putin, de cara a su gente, de cara a los rusos, les está contando unas milongas tremendas. Incluso no le llaman ni siquiera guerra, que el uso de los términos, como tú bien sabes, es determinante para todas estas cosas, ¿no? Correcto. La primera guerra es la del lenguaje. De hecho, obligan a los medios de comunicación, hasta con penas de 15 años de cárcel, Fernando, a referirse a lo que es una guerra como operaciones especiales. Efectivamente. Quiero decir, ellos utilizan y están manipulando ahí, y es verdad que han cerrado, bueno, pues todos los medios occidentales no se ven, etcétera, etcétera. Pero también, para ser justos, hay que decir que en Occidente, que es imposible llevar a cabo una cerrazón informativa tan tremenda, hay que decir que los medios más pro-Putin, los medios rusos, tampoco se pueden escuchar o se pueden leer en Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí alegamos que nos contarían milongas, que posiblemente nos las contarían, ¿no? Pero digamos que al limitar eso estamos no permitiendo que la gente sepa lo que piensan los rusos, que a mí es lo que más me llama la atención y me gusta, ¿no? No solamente que sepamos lo que nosotros nos van contando, que en parte yo estoy seguro que lo que nos cuentan los ucranianos es lo que más les favorece a ellos, ¿no? Y que los rusos cuentan lo que más les favorece. Y entonces lo mejor es recibir información de unos y de otros. Pero vamos, resumiendo la contestación, ahora mismo es todo lo que estamos leyendo, hay que ponerlo en cuarentena la mayor parte de las informaciones. Papel dentro de estas operaciones de información, de desinformación, de propaganda, de contrapropaganda, de algunos servicios secretos, y no me refiero pues bueno, ahora ya no se llama la KGB, como tú sabes, ¿no? Está desgajado en dos. Ajá. No vamos a liar a nuestra audiencia, pero bueno, de los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Por hacerlo fácil, de la CIA, tal vez del Mossad, ¿no? Que tiene intereses y no menores, que también nos sería muy largo de explicar en esta entrevista o en esta conversación, y de agencias privadas de inteligencia con notables intereses económicos y que sirven a notables intereses económicos y que se están gastando auténticas fortunas que harían chiribitas a los ojos de casi cualquier mortal en introducir un mainstream determinado básico, no ya a través de los medios, sino a través sobre todo de las redes sociales, para, bueno, pues
por ejemplo, blanquear la imagen de Putin o lo contrario, ¿no? Y yo tengo pues noticia más bien de lo primero más que de lo segundo. Está claro que, aunque una sociedad tan polarizada como la española y en general como la sociedad de todo el mundo civilizado solo admite los blancos y los negros y no le gustan los grises, ni le gusta admitir que ni Putin es tan malo, ni los ucranianos son tan buenos, pero esto funciona así. ¿Hasta qué punto hay servicios secretos que están jugando, o servicios de inteligencia, agencias de inteligencia, que creo que es la terminología correcta a la hora de referirse a ellos, que están jugando un papel determinante en todo esto que estamos hablando, Fernando? Vamos a ver, desde el minuto -1, los servicios de inteligencia, la información está jugando algo absolutamente novedoso, un papel novedoso en cualquier guerra. Hay que tener en cuenta que esta es una guerra en la cual el cielo de Moscú hay overbooking de satélites. Hay satélites rusos, hay satélites americanos, hay satélites chinos, alemanes, franceses, italianos, e incluso está pasando por ahí periódicamente el satélite Paz, que es un satélite español. Por lo tanto, ahora es una guerra en la cual tú estás viendo los movimientos de las tropas que están teniendo al minuto los enemigos. Por eso la CIA en esta ocasión ha anunciado, y todo el mundo ha dicho, ¿qué razón tenía la CIA? Claro que la CIA ha acertado plenamente, porque estaba permanentemente viendo los movimientos de tropas que tenían los rusos. Y los rusos están viendo los movimientos de tropas de los ucranianos. La diferencia es que Ucrania no tiene estas capacidades, pero desde el principio se lo está pasando la CIA y la OTAN. Hay que tener en cuenta que la OTAN tiene un club de inteligencia. Ese club de inteligencia están permanentemente intercambiando información y ahora está eso activado. Es decir, que sabemos exactamente lo que uno sabe, se lo pasa al otro y por lo tanto hacen una inteligencia. Y luego coordinan también las respuestas, coordinan las informaciones que hay que filtrar. Eso que tú dices que es la imagen de Putin o no la imagen de Putin. Esos mensajes que curiosamente empezaron a salir en varios países, de esta es la guerra de Putin, ¿no? Sí. Es un mensaje especialmente seleccionado para culpabilizar al presidente ruso de todo lo que estaba pasando y de este sinsentido. Los servicios de inteligencia buscan, por un lado, información, que es por satélites, por infiltrados. Los rusos tienen un montón de infiltrados en territorio de Ucrania, pero luego hacen también, como tú sabes, en esto sin duda mejor que yo, de agentes de influencia, es decir, personas a las cuales se les transmiten unos mensajes que tienen una importancia dentro de la sociedad y que comunican, transmiten esos mensajes. ¿Me quieres decir que, me consta, pero vamos, me agrada que la conversación transite ahora por este sendero, que los servicios de inteligencia se gastan, bueno, si a la gente le gustan más las palabras duras, diré que pagan, no sobornan, pagan sus servicios a periodistas, a influencers, a determinados políticos porque defiendan unos intereses u otros. El otro día hablábamos con mi amigo el coronel de Infantería y de Inteligencia, Diego Camacho, acerca del lobby hispano-marroquí, o del lobby marroquí en España, mejor dicho, y la pasta que se gastaban los marroquíes en untar las cosas como son a periodistas, a políticos y a personas que tienen un perfil público. Eso es así, eso funciona así. Yo me asomo a las redes todos los días y escucho determinadas tertulias en radio y en televisión y escucho algún discurso y algún mensaje en sede parlamentaria que, hombre, me induce, me lleva al convencimiento absoluto de que eso es así. Y algo más, hemos hablado de la CIA y de la KGB, Fernando. El Mossad, los judíos, el Estado de Israel, a lo mejor me dices que no tiene ninguno, ¿tiene algún interés en esta guerra? Hombre, aquí siempre, todos los países tienen siempre intereses. Estamos en una geopolítica en el cual a todos les interesa por un motivo o por otro, ¿no? En realidad Estados Unidos está lejos, tan lejos, y parece como que no le interesará nada. Y mira por dónde
Ahora resulta que se van a forrar vendiéndonos gas, ¿no? Y haciendo otras cosas. Es decir, aunque estén muy lejos, siempre hay determinadas influencias, ¿no? Israel tiene buenas relaciones, curiosamente, con Rusia en determinados aspectos. Muy buenas. Y ellos están en ese combate. ¿Qué es lo que pasa? Que el centro de su combate ahora mismo no es este. El centro de su combate es lo que han conseguido en Marruecos, ¿no? Ya que has mencionado Marruecos, ¿no? Es decir, parte de lo que nos está pasando en Marruecos es culpa de los judíos, porque de Israel, vamos. ¿Por qué? Pues porque Israel llegó a un acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos presionó a Marruecos para que reconociera a Israel. Y entonces Marruecos dijo, sí, yo reconozco a Israel, pero a cambio yo quiero que tú reconozcas que es mío el Sáhara, ¿no? De hecho, son los acuerdos de lo más extraño que funcionan por ahí. Y entonces Israel, si puede coger algo, si puede beneficiarse, si puede sacar algo, sin ninguna duda que lo va a hacer. Está claro, pues oye, lo has explicado de verdad en 1 minuto y medio, no sé si ha llegado, y yo creo que te ha entendido todo el mundo. Hacía muchos años que no oía una explicación de un tema que puede llegar a resultar relativamente complejo y abstruso, y uniendo todos los puntos y al final cerrando el círculo. ¿Tú crees que esta va a ser una guerra larga, Fernando? Porque Putin se prometía, yo creo, un paseo militar, ¿no? Tomar Kiev, pues no sé, en horas 48, en horas 72, pero no sé si el mantra oficial también, que es un poco propagandístico y que repiten como loros todos los portavoces de la Unión Europea, desde Josep Borrell hasta la señora Ursula von der Leyen, el canciller alemán, el propio presidente norteamericano y tal, el presidente español, Pedro Sánchez, ensalzando la resistencia, que está bien, ensalzar la resistencia al pueblo ucraniano, algo de eso hay evidentemente. Tal vez algo de torpeza en la táctica militar, no lo sé, de los generales del ejército ruso, que no contaban pues con que sus tanques se iban a ver físicamente embarrados, no metafóricamente, sino físicamente embarrados, y que, en fin, pues llevamos ya 4 o 5 semanas casi de guerra y lo que te rondaré, Marena. ¿Tú crees que esto va a ser una guerra larga, Fernando? Yo no tengo ni idea. Yo creo que va para largo, ¿no? Yo analizaría algunos factores, ¿no? A mí me extrañó muchísimo que 2 o 3 días antes de que empezara la guerra, Putin humillara públicamente al jefe del SVR, del servicio secreto ruso, a Sergei Naryshkin. Correcto. No solamente que lo humillara, sino que lo distribuyeran inmediatamente por las imágenes, por las redes sociales, por tanto, por todo el mundo. Cuando un presidente humilla a la persona que, digamos, básicamente, que es la que le puede dar el poder, los espías en todo el mundo, es porque ha pasado algo que no sabemos y que a él le ha producido dudas. Yo creo que Putin, por lo que sea, tanto con su servicio secreto como con sus generales, está teniendo verdaderos problemas. Está verdaderamente cabreado con ellos. Y si está cabreado es porque las cosas no van mal. Vamos a hablar en plata, Fernando. ¿Tú crees que están rotos? Bueno, rotos, hombre, rotos no, evidentemente, porque entonces sería un suicidio para las autoridades y para el gobierno ruso y para su propio ejército. Pero que están tan deterioradas y tan seriamente dañadas la relación entre la cabeza del poder político ruso, es decir, el señor Putin y su círculo, su Sanedrín más cercano, y los servicios de información rusos. Porque eso al final es la muerte negra para Rusia. Yo lo desconozco, quiero decir que no sé, yo no creo que casi nadie sepa cómo son esas relaciones, pero si nos dejamos guiar por lo que está haciendo Putin, por el nerviosismo sin ninguna duda de Putin y su alrededor, al final el último golpe de Estado en Rusia lo dieron los militares con los servicios secretos, ¿no? Y yo creo que eso lo tiene Putin muy claro, ¿no? Él controla, él domina las cosas, pero si el tema no va como él quiere,
él preferirá siempre echarle la culpa a esos generales y a esos espías que reconocer que el error ha sido suyo. Porque ahora lo que Putin está intentando no solamente es ganar la guerra, es salir de la guerra con la suficiente dignidad como para que mantener ese poder de influencia que tiene en todo el Estado. Si él pierde ese poder de influencia, que no lo va a perder a corto plazo, pero que lo puede perder a medio plazo, pues imagínate, no gana la guerra y además le cortan la cabeza, pues sería un absoluto desastre. Última pregunta, que es la prolongación de la respuesta que me acabas de dar, Fernando, no te robo más tiempo. A estas horas de la noche, si Putin pierde la guerra, finalmente, dure 3 meses, dure 6 meses, se prolongue un año, yo personalmente no creo que vaya a llegar a prolongarse tanto en el tiempo, quizás ni siquiera 6 meses, pero si ello es así, digo, ¿tú crees que Putin tiene alguna esperanza de sobrevivir políticamente a esa derrota? Si Putin pierde, yo creo que él lo sabe perfectamente que no puede sobrevivir. Por eso es tan vital por donde el tema por el cual empezábamos, ¿no? No se trata solo de ganar o perder la guerra, sino de dar la impresión de que has ganado la guerra pase lo que pase, ¿no? Y ha ido tan al ataque, ha estado tan chulito que estos intentos de los últimos días en los cuales decían, no, nosotros ya no vamos a conquistar Ucrania, nos conformamos con el Donbass y unos territorios pequeñitos y tal, ¿no? Es decir, él tiene que vender claramente a su ejército y a sus entornos, a su alrededor, que él, digamos, ha ganado. Lo que pasa es que ahora mismo lo tiene complicado. Fernando Rueda Rieu, profesor, escritor, periodista, experto y analista, casi se me cae, he conseguido no se me caiga, analista y probablemente el periodista español que más sabe y que más ha estudiado en las últimas 3 décadas los servicios secretos, los servicios de información, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. Ha sido un placer y un honor el tenerte en Periodista Digital. Cuídate mucho y te volveremos a molestar, Fernando, y abusar de tu confianza alguna noche. Cuídate y gracias. Venga, un abrazo fuerte, Eurico. Gracias. Un abrazo, gracias, Fernando. Buenas noches. Chao. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Miércoles 21 de marzo, no va más, o para los que nos gusta y somos aficionados al boxeo y lo seguimos intentando practicar, más que nada para retrasar el reloj biológico y mantenernos en forma, segundos fuera. Muy interesante la conversación con Sergi Fidalgo y interesantísima, no, lo siguiente, la entrevista que hemos mantenido con Fernando Rueda y que, bueno, pues os invito, os pediría incluso que el link pues lo distribuyáis entre vuestros amigos o en vuestras redes sociales. Si queréis darnos un like, eso nos ayuda mucho también en el posicionamiento del programa y del producto y también, bueno, pues para que el número de visitas pues sea cada vez mayor. Gracias por haberme acompañado. Mañana será jueves 22, 22 he dicho, no, jueves 30. Ya no sabe uno ni en el día en el que vive. Habrá más noticias y estaremos aquí con más analistas en la retaguardia, en Periodista Digital, para comentároslas y para analizároslas con toda la libertad y con todo el detalle que merecéis. Cuidaos mucho y hasta mañana.